Hola, muy buenas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal FEC de Familias en Cristo. Hoy vamos a disfrutar de un manjar que nos tiene la palabra de Dios y justo para estos tiempos. ¿A dónde nos conduce el odio? Vamos a leer en la palabra de Dios y vamos a ver esas consecuencias que tiene para nosotros cuando en nuestro corazón no hemos decidido perdonar. Y tiene que ver mucho con nosotros, porque muchas veces desperdiciamos las bendiciones de Dios enfocados en ese sentimiento adverso a lo que Dios nos ha enseñado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora entonces a iniciar, como iniciamos todo en FEC, en Familias en Cristo, que también ya estamos en Spotify, estamos en Instagram y en Facebook. Así que bueno, ahí también estamos para cuando quiera escuchar, sobre todo los podcasts de Oasis en el Desierto, ahí en Spotify, ahí estamos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Que en este momento usted le pueda decir: Padre, yo te adoro a ti, oh Rey. Te quiero dar muchas gracias por una oportunidad más que me das para escuchar tu palabra, poderla poner en práctica, Dios, porque la vida cristiana no es teoría, es práctica y teoría. Así le enseñabas a tus discípulos cuando andabas por las terrazas de aquellas montañas en Jerusalén, en Judea, y aprovechabas la ocasión para enseñarle la parábola del sembrador. Y todo lo que les enseñabas iba acompañado de una práctica. Así presente su vida delante de Dios en este momento y dígale: Dios, habla a mi corazón. Que de mi mente pueda bajar a mi corazón tu palabra para que sea una verdad en mi vida. Mi anhelo es agradarte. Mi anhelo es vivir conforme tú anhelas y deseas, Dios. Sujeto a tu palabra, a los principios, que son los que transforman mi vida. Los tiempos han cambiado, es verdad. Lo que nunca puede cambiar son los principios que tú has establecido a través del manual de la vida para todos aquellos que te creemos y que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hoy presente su vida. Hoy te pido, Espíritu Santo, que esta palabra que va a ser anunciada cruce las fronteras a través de la tecnología y que tenga ese impacto en la vida de aquellos que le escuchan, sabiendo que la única fuente que puede cambiar y transformar nuestra vida es tu palabra. Claro, tú lo vas a hacer siempre y cuando el corazón esté dispuesto, porque tú no obligas ni forzas a nadie. Lo hacemos porque hemos entendido quién eres tú, amado Dios, quién eres tú, Jesús, y quién eres tú, Espíritu Santo. Háblanos y edifícanos en este momento. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ir, como ya les decía al inicio, nuestro tema titula ¿A dónde me lleva o me conduce el odio? Y para esto vamos a ir al libro de Esther. Yo sé que usted lo ha leído y quizás ha hecho estudios y ha escuchado anteriores temas sobre Esther. Pero aquí no vamos tanto a enfocarnos en Esther y en Mardoqueo. Vamos a enfocarnos en un hombre llamado Amán y cómo Dios escucha la oración porque ve la actitud de un pueblo. Vamos a ver también cómo Dios no olvida los actos que nosotros hemos hecho. Y no importa las circunstancias, Dios siempre
siempre recordará, porque el que siembra, recoge. Siempre que hablamos de Esther se recuerda, y algunos dicen que fue el primer reinado, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si Bastia no hubiese rechazado la invitación del rey, el rey hubiera muerto. Porque entonces el decreto que emite él no se hubiese emitido nunca. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Mardoqueo, dice la palabra de Dios en el libro de Esther, estaba a la puerta del rey, del castillo del rey. Y escucha que dos eunucos quieren conspirar contra el rey. Pero esto se da después de que Bastia ha rechazado la invitación del rey y que ya Esther ha sido escogida como la reina, ¿sí?, y la esposa de él. Para esto vamos a ir al libro de Esther, capítulo 2, en donde nos dice, capítulo 2, versículo 21. Dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Aquí está el punto fundamental. Dice que ese acto quedó registrado en un libro de memorias o en las crónicas. Quedó registrado, y aquí es fundamental porque muchas veces ignoramos este versículo 23, parte final, y pasamos derecho. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Porque como el odio de una persona lleva a que este hecho que queda registrado sea usado por Dios para dar respuesta a una convocatoria masiva de los judíos que estaban allí en la ciudad capital donde estaba el rey. ¿Qué vemos aquí entonces? Primero, Mardoqueo le había dicho a Esther que no divulgara cuál era su origen étnico. Él le había pedido a ella que no lo hiciera. Ella obedece a lo que le dice su tío. Pero no vamos a olvidar que Mardoqueo ayuda en la formación espiritual de Esther, cuando era niña ante la muerte de sus padres. Y Mardoqueo es su tío. Y entonces ya viene todo el proceso. La reina no obedece a un pedido del rey, se le da un consejo que sea desterrada y que el rey busque una mujer hermosa para que sea la reina del rey, la esposa del rey, ¿verdad? ¿Sí? Y se da el proceso. Ella dura más o menos más de 6 meses en el proceso, pero la palabra de Dios nos dice que ella halla gracia ante el eunuco que cuidaba de ella. Pero aparece un hombre llamado Amán. Amán, vamos al capítulo 3, dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Ojo con esto. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento
del rey. Fíjense qué hermoso es esto. Mardoqueo no se arrodillaba no por rebeldía, sino que Mardoqueo en su formación espiritual, en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de la palabra de Dios, Mardoqueo sabía que solo se arrodillaría ante Dios y no ni ante imagen ni ante hombre. Y es tremendo porque es la convicción de un hombre, basado en el proceso de formación espiritual por su origen como judío. Y aquí es relevante esto, ¿sabe por qué? Porque hoy en día muchos cristianos prefieren faltar a los principios de Dios para arrodillarse, hipotéticamente digámoslo, ante cosas, circunstancias y personas, faltando entonces a los principios de Dios. Fíjese que la iglesia también ha sido afectada en esta situación que estamos viviendo. Y hay muchos creyentes que dicen que no van a la iglesia porque les da miedo adquirir el coronavirus en la iglesia. Cuando las iglesias están guardando la sana distancia, su cubreboca, el termómetro, el gel, pero van más fácil a un evento social, entiéndase, a una fiesta, así sea entre parientes y amigos, van más fácil a este lugar que desobedecer lo que Dios dice. Fíjense qué tremendo es, porque la palabra de Dios dice, y no dejen de congregarse. Mardoqueo no le iba a faltar a sus principios, y no se arrodillaba. Todos lo hacían, menos él. Pero mire qué hermoso, porque aquí estamos viendo cómo en mantenerse firme en los principios, siempre Dios nos va a respaldar, siempre. Y vamos a ver todo el proceso, y vamos a ver cómo el odio de un hombre más adelante, ¿a qué lo lleva? Y dice entonces en el versículo 5, esta información se la dan a Mardoqueo, a Amán. Le dicen a Amán, hay un hombre de origen judío que no se arrodilla cuando tú pasas. Claro, fíjese que es muy importante para poder comprender el contexto de esto que estamos viendo hoy. El hombre no se arrodilla y su origen es judío. ¿De dónde venía el resentimiento de Amán hacia los judíos? Desde la época del rey Saúl. Porque Amán era descendiente, ¿sí?, de aquellos hombres que Saúl había ido a destruir por orden de Dios. Y este había escapado, o su familia, no él, su familia había escapado. Pero eso venía de generación en generación, ese resentimiento hacia los judíos. Y dice el versículo 5 del capítulo 3. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Se llenó de ira. Su corazón estaba lleno de ira hacia aquel hombre, no tanto porque no se arrodillara, sino porque ya sabía cuál era la procedencia de Mardoqueo. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Fíjese qué tremendo el resentimiento. Ya no era hacia un hombre, sino era hacia todo el pueblo, era algo étnico. Pero no olvidemos que versículos atrás, Mardoqueo había hecho algo que había quedado registrado en las crónicas del rey. Y evidentemente, ¿qué acontece? En el mes Nisan, que es el primer mes, que corresponde a enero, febrero, marzo más o menos, proclaman lo que es Pur. Vamos a decir, era la agenda del mes, del año.
Y Mardoqueo va y le dice al rey: rey, hay un pueblo que no te honra y que no cumple la ley, se mantienen en su ley. Y empieza a indisponer al pueblo, no solamente a Mardoqueo, sino al pueblo de Dios. Y es más, ofrece dinero a las arcas del rey con tal de que el rey firmara el edicto y lo sellara con su anillo de la destrucción de los judíos. Recordemos que ya Esther estaba en el palacio. Cuando Mardoqueo se da cuenta de esto, rasga sus vestidos, se pone en cilicio y a Esther le dicen, y Esther le manda ropa y él dice que no. Más bien le manda a decir: Esther, ¿por qué no vas y hablas con el rey? Y Esther dice: tú sabes que hay una ley, Mardoqueo, que si cualquier persona que entra a los jardines de la habitación del rey sin ser invitado, morirá solamente si el rey extiende su cetro. Cualquier persona que entre sin ser invitado morirá. Es muy importante que usted retenga esto para lo que vamos a ver más adelante. Y acontece entonces que Amán está molesto, está incómodo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se arrodillaba. Ahora, empieza él a hacer su estrategia. Empieza a mover astutamente Amán los hilos para buscar la destrucción del pueblo, incluyendo a Mardoqueo. Porque ya no era algo personal, sino era algo mucho más general. Y entonces, cuando Mardoqueo le dice a Esther que vaya a interceder, vamos al capítulo 4, versículo 13, dice: entonces Mardoqueo le dijo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tremendo. Tremendo, porque la convicción de Mardoqueo estaba en Dios y le dice: ¿tú crees que te vas a escapar, Esther? Tú eres judía y la ley que firmó, o el decreto que firmó el rey, es para todos los judíos, incluyéndote. Es tremendo, porque le dice: y si tú no lo vas a hacer, de cualquier parte vendrá. Mire, cuando uno tiene convicción en Dios, no importa las circunstancias, no importa que le hayan dicho lo más feo que usted no quería escuchar, Dios tendrá una respuesta. Cuando su convicción está puesta en Él. Así lo vemos ahora. Pero ¿qué acontece? Que Amán, ante el decreto, y había mandado mensajeros para que a todas las provincias, más de 120 provincias donde gobernaba el rey, se estableciera ese decreto. Pero hay aquí una mujer temerosa de Dios, una mujer que había sido formada, enseñada e instruida por un tío en quién era Dios. Seguro que le había contado la historia de su pueblo, de cómo Dios los sacó de la esclavitud, de cómo les dio maná, de cómo levantó una serpiente de bronce, de cómo detuvo las aguas del Jordán, de cómo le dio la victoria sobre la tierra prometida, de cómo cayeron las murallas de Jericó. Amán le había contado todo. Porque si algo tenían ellos era que transmitían a sus hijos la historia de su pueblo, dejando ver a un Dios poderoso, a un Dios que nada le queda pequeño, ni nada es imposible para Él. Y Esther entonces, en el mismo capítulo 4, versículo 16, dice: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey,
y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Cuando se tiene una convicción y una fe absoluta en Dios, no importa las amenazas o lo que se diga, Dios siempre te va a respaldar. Todavía no hemos tocado las consecuencias de la ira. Lo que quiero resaltar aquí es que en el libro de Esther es uno de los dos libros, junto con el de Ruth, donde solo tiene nombre de mujeres. Está aquí en la palabra de Dios. Después todos los otros nombres son masculinos. Y Esther es uno de los libros donde no se nombra a Dios directamente, ni Elohim, ni Yahvé, nada. Pero solo se ayuna a Dios y solo se le pide a Dios. Y por eso sabemos que este libro está dentro de la voluntad de Dios para que hiciera parte del manual de la vida. Algunos dicen que no debía, otros dicen que el libro fue filtrado. Pero siempre Dios va a responder la actitud de un corazón dispuesto para ver su gloria independientemente de la crisis que podamos estar viviendo. Hoy estamos viviendo una crisis, no como la de Mardoqueo y Esther, porque era la del exterminio del pueblo. Hoy estamos viviendo una crisis, ¿sí?, de salud. Pero ¿dónde está la fe del creyente? No lo envía Dios, de eso estoy seguro, porque hay manipulación de esto. Pero Dios canaliza para hacerle un remesón a la mata, por así decirlo, que es a la iglesia. La fe de muchos creyentes se ha enfriado. Y muchos creyentes dudan de que por qué Dios no detuvo esto. Y no nos damos cuenta que Dios guarda y protege. Para Dios es fácil quitarlo. Pero esto está siendo un colador para la fe de muchos creyentes, cuya fe se ha enfriado. Porque en vez de aprovechar la cuarentena para entrar en intimidad con Dios, han aprovechado la cuarentena para enfriarse en su intimidad con Dios. Había una situación crítica con Mardoqueo y Esther, como hoy la tenemos. Pero quiero decirle que hay muchos creyentes que han estado fortalecidos y que de esto vamos a salir muy fortalecidos en saber quién es nuestro Dios y que también Dios nos ha escuchado. Así como escuchó la oración de muchos judíos por 3 días. ¿Cuántos días usted ha ayunado y orado por esta situación? Es la pregunta. ¿Qué acontece? Acontece que nos dice la palabra de Dios que Amán estaba irritado y con ira, con odio en su corazón, y decide llamar a sus amigos y le consulta y le dice: hombre, tengo un problema, aquí hay un Mardoqueo que no aguanto hasta que se cumpla el 12º mes, sino que lo quiero matar. Y entonces levanta una horca en su casa de 50 codos de altura, para que todo el mundo lo viera, para que el mensaje llegara a que aquel que no lo honrara, así moriría. Pero acontece algo, que Amán dice: mañana voy a donde el rey para que me dé la orden. Y pues el rey y yo, imagínense, soy el segundo, el rey conmigo está pero full. Y esa noche, en lo que el pueblo oraba, Dios actuaba. Mire qué lindo. El corazón de Amán estaba endurecido. Tenía dinero, tenía poder, tenía fama, todo lo tenía. 10 hijos, pero el odio y el resentimiento no lo dejaban disfrutar de lo que tenía. ¿A dónde le conduce el odio? Y vamos a ver a dónde le conduce el odio y no solamente a él. Entonces Amán decide ir temprano donde el rey para que el rey le dé la autorización y de esta manera acabar con el problema, quitarse esa espina que traía hasta que se cumpliera el edicto de exterminarlos a todos. Y qué hermoso, porque en lo que dormía Amán, su esposa y sus hijos y sus amigos que le habían aconsejado, Mardoqueo dormía
pero previo a la oración, juntamente con un pueblo que sabían el arma más poderosa que tiene el creyente, que es el ayuno y la oración. Ellos recurrieron a ella. No había otro día, era ese momento. Y dice la palabra de Dios, mire qué hermoso. Aquella misma hora, aquella misma noche se le fue el sueño al rey, capítulo 6. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Dígame si Dios no es hermoso. Dígame si Dios no es fiel. En lo que Mardoqueo dormía para ir a buscar la muerte, Amán dormía para ir a buscar la muerte de Mardoqueo, Dios estorbó el sueño del rey. Y pues como no había internet para ponerse a chatear o ver Facebook, pues ¿qué hace? Va y busca las crónicas. Y empieza a leer. Y descubre que hay un hombre que le salvó la vida. Y entonces llama a sus consejeros, ¿sí? Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner manos sobre el rey Asuero. Versículo 3. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Dígame si no es hermoso Dios cómo actúa. ¿Se acuerda que le dije que cuando Mardoqueo le dice a Esther y Esther le dice al rey que el nombre de Mardoqueo, dice escríbanlo? El rey no se había preocupado por esto. Dios sabía que había un pueblo elevando oración por sus vidas. Y entonces toca el sueño del rey insomnio. Y no puede dormir. Pero descubre que no hay honra para este hombre, que no se había hecho nada ni ningún reconocimiento. Y entonces, como el rey no había podido dormir, a primera hora de la mañana Amán va al jardín. Y recuerda que le dije que el que entrara sin tener conocimiento del rey moría. Tanta era la convicción y la confianza de Amán que ni siquiera se anunció. Él dijo: yo puedo entrar y el rey no me va a matar. Y cuando el rey escucha que hay alguien en el jardín, pregunta: ¿quién hay ahí? Dice: es Amán, dígale que entre. Y mire qué hermoso, porque cuando Amán entra, el rey ni siquiera lo deja hablar, sino que el rey le dice: ¿qué harías con el hombre cuya honra desea el rey? Y Amán dice: pues ¿a quién más? Yo soy el mero mero. ¿A quién más? Yo soy. Y dice: bueno, yo lo que haría es, hasta atrevido es, Amán era bien atrevido, es que vestiría a ese hombre con ese vestido esplendoroso del rey y pondría la corona del rey en su cabeza y lo montaría en su caballo, y que alguien lo paseara por el pueblo diciendo: esta es la persona de quien el rey quiere honrar. ¡Qué tremendo! ¿Y sabe qué le dice el rey? No omitas nada de lo que has dicho. Ve y viste a Mardoqueo y llévalo por el pueblo y haz como has dicho. Tremendo es Dios. Porque en el pueblo sabían que Mardoqueo era odiado, que Amán odiaba a Mardoqueo. Y llevarlo por el pueblo anunciando esto era la deshonra más grande para él. Pero como el rey había dado la orden, le tocó seguirlo. Y así lo hace. Y entonces la reina también se presenta ante los jardines y el rey dice: ¿quién anda ahí? La reina, y dice: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. Aquella muchacha educada por un judío, huérfana, que había sido formada e instruida, era un instrumento de Dios. Y entonces ella
le dice al rey, mañana haré un banquete, pero quiero que invites a Amán. Y lo invita y entonces vuelve y le dice, ¿qué quieres? Digo, mañana volveré a hacer otro, por favor invita a Amán. Y entonces le dice que hay un hombre que pagó para destruir a su pueblo y dice, ¿y quién es ese? Y el rey enfurecido sale y cuando regresa Amán está suplicándole también a la reina y dice, entonces ahora también quieres abusar de ella, cuélguenlo. Cuélguenlo. Y le dice un encargado, un empleado del rey, es que Amán preparó una horca de 50 codos. Y dice el rey, cuélguenlo ahí. ¿A dónde conduce el odio? A no disfrutar de lo que tienes. A no disfrutar de la salud, de tus bienes, de tu familia, de tu casa, de tu intimidad y comunión con Dios. ¿A dónde conduce el odio? A no disfrutar de nada. Simplemente enfocado por ese sentimiento que tienes hacia alguien o hacia algo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que en la misma horca colgaron a los 10 hijos de Amán. Y Dios le dio la honra a Mardoqueo, porque la palabra de Dios nos dice que Mardoqueo pasó a ser el segundo. Tu jefe, tu profesor, tu amigo, alguien que te tiene ese odio, no le respondas con odio. Órale a Dios y Dios te honrará. ¿Cuántos Amán van a haber en tu vida? Muchos. Nunca, nunca, jamás de los jamases negocies los principios de Dios. Porque Dios es fiel. Y más fiel con el que mantiene y guarda los principios de Dios. La destrucción de Amán y de su familia la produjo el odio hacia un pueblo. Bendígalos. No importa los hechos de ellos. Son el pueblo que Dios había escogido. Y Dios guardó la vida de todos los judíos en el reino de aquel rey. ¿Qué más me queda sino invitarte a que le demos una oración a Dios y dejar que la palabra de Dios te muestre y siga edificando tu vida? Todas las propiedades de Amán pasaron a ser de Mardoqueo. Como el amor y la misericordia de Dios guardó y salvó a un pueblo. Gracias a Bastia, que no fue, y gracias a las enseñanzas del tío, a una joven sumisa y obediente, entonces Dios usó a su pueblo. Y de aquí entonces la celebración de la fiesta del Purim, que celebran los judíos y celebramos los cristianos. Para nosotros los cristianos con el enfoque a la luz de Jesús, que tiene su enseñanza. Y el pueblo en gratitud le brindan al vecino algo. Y todavía los judíos celebran esta fiesta. Hoy quiero invitarte a que oremos, a que ahí donde estás, tú le puedas decir a Dios, bendito Padre, muchas gracias por lo que hoy me has enseñado. El sentimiento de odio puede ser motivo, Dios, de dolor a mi familia y de no disfrutar de lo que tú me has dado o de lo que he conseguido, Señor. Llévame a entender que en la vida van a haber muchos Amanes, pero también muchos que orarán por mí, como lo hizo Esther con sus doncellas, Mardoqueo con todos los judíos. Abra su corazón delante de Dios. Dígale al Espíritu Santo que si hay algo o alguien que en su corazón tiene unas rejas, dígale, ayúdame a abrirlas. No permitas que nunca negocie los principios de mi fe. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano a quien has visto? Dios siempre ha querido que usted entienda que en su corazón debe reinar la paz. Paz con Dios, con usted mismo y con los demás.
Amán no tenía paz, tenía muchos bienes, tenía poder, tenía autoridad, pero el odio lo tenía ciego. Y no contó con que Dios actuaba, sino que él sabía que tenía poder, pero no hay poder más grande que el de Dios. Abre tu corazón a Dios en este momento y dile: ayúdame. Ayúdame a sacar esos mardoqueos de mi corazón. Porque lo que Amán nunca se dio cuenta era que estaba peleando contra el mismo Dios. Porque ellos eran su pueblo. Y Amán no se dio cuenta que Mardoqueo fue fiel a los principios y Dios lo respaldó. Aquel que se mantiene en integridad con Dios, fiel a los principios, siempre Dios lo respaldará. Por eso te alabo y te bendigo, Dios. Te doy gracias por lo que estamos viviendo. Porque cuando se mueve el árbol, Señor, las hojas verdes permanecen. Y tú eres esa savia, Dios. Tú eres el que me hace firme y seguro, convencido, Dios, de que mi fe es sólida en un Dios verdadero y justo. Por eso te alabo y te bendigo. Y te doy muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Así llegamos entonces al final de este tema, esperando que le saque provecho, esperando que haya sido de mucha bendición para usted. Y sígalo leyendo, que hay muchas más enseñanzas. Dios les bendiga.